Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Eh, Hoy te traigo la última civilización que veremos en esta unidad, aunque todavía nos falta un poquito para terminarla, y es el Imperio Inca y su organización. Recuerda que ya hemos visto otras civilizaciones, ¿como cuáles? ¿Te acuerdas? Muy bien, los mayas y los aztecas. El objetivo de hoy será ubicar geográfica y temporalmente a la civilización inca y comprender su organización política, social y económica. Recuerda que para ello necesito que estés en un lugar cómodo para ti, que tengas a disposición tus útiles como es el cuaderno, el texto de historia, y además, si gustas, puedes tener un vasito de agua. Recuerda que vas a necesitar un lápiz y una goma por si acaso te equivocas. Vamos con esta interesante misión que tengo hoy de presentarte esta cultura. Vamos con los incas. Antes de contarte dónde se ubicaban los incas, te diré quiénes eran. Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro, que fue aproximadamente en el siglo XV. Esta cultura tuvo principal asentamiento en el Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma. ¿Sabes cuál era? El quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Bueno, ahora te paso a contar su ubicación. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, el Cusco, en la actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron el Cusco, capital del Imperio Inca, Quenco, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Bueno, y aquí veremos lo que es la cronología de la historia inca. En el 1100, durante este siglo, los incas se asentaron en el Valle del Cusco. En el 1300, durante este siglo, fundan el Cusco, su principal ciudad. En 1438 se inicia un periodo de grandes conquistas y expansión territorial. En 1493, el Imperio Inca alcanza su mayor extensión territorial. En 1533, los españoles conquistan el Imperio Inca. Ahora te voy a comentar un poco de la organización social y política que tenían los incas. Los incas poseían su propia jerarquía de clases sociales. Como vemos ahí en la imagen, el primero estaba el Zapa Inca, quien estaba revestido de su poder absoluto y era venerado como hijo del dios Sol. Además, aquí en esta clase social estaba la familia real, que se componía de su esposa e hijos, ¿ya? Después, más abajo, podemos encontrar lo que era la nobleza y también la baja nobleza. La nobleza estaba conformada por funcionarios de Estado, sacerdotes y familias privilegiadas de la cultura. Y los nobles, que correspondía a la autoridad y administración de estados locales. Hacían de jueces y consejeros y administraban bienes ceremoniales y rituales. Más abajo vamos a encontrar lo que era el pueblo, que ahí podemos encontrar lo que era las agrupaciones como los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, campesinos, entre otros. Y por último,
encontraremos lo que eran las servidumbres o yanaconas, perdón, que aquí se encontraban los esclavos y prisioneros de guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para el Estado. El imperio, además, estaba dividido en 4 distritos, llamados suyos, los cuales a su vez se dividen en provincias llamadas guamanis. Cada suyo o región tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Además, todas deben rendir cuentas al Consejo Imperial y al Inca. Te cuento que la economía inca se basaba en la agricultura, principalmente de productos como papas, maíz, porotos, zapallo, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles asimismo. Desarrollaron la ganadería de camélidos. ¿Saben qué es lo que era? Las llamas y las alpacas. El Estado es quien dirigía la economía. Este era dueño de las tierras y las repartía para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. El principal recurso, como les comentaba, económico del Imperio Inca fue las tierras, ¿ya? Pero estas tierras pertenecían en su totalidad al Zapa Inca, que era ¿quién? El supremo. Estas tierras estaban divididas para 3 usos diferentes. Las tierras del Inca, destinadas al sustento del gobernante y su familia. La nobleza y el ejército, que eran las tierras del sol, reservadas a los sacerdotes y a las fiestas religiosas. Y por último estaban las tierras de los ayllus, que destinadas al consumo de cada familia. Los incas también practicaban la ganadería, como te había mencionado, y que eran las principales animales, las llamas y las vacas, de las cuales de ellos podían obtener la carne, la leche y la lana. En el caso de la llama, esta fue utilizada como animal de carga, así como nosotros usamos el caballo y el burro, ellos usaban la llama, siendo fundamental para el traslado de productos a lo largo de todo el imperio. A su vez, el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenía muy controlado todos los aspectos demográficos y de crecimiento de la población. En cuanto a la religión de la cultura inca, eran politeístas. ¿Se recuerdan de ese concepto? Que creían en varios dioses. Muy bien. Predominaba su creencia en el dios Sol. Ellos le llamaban Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, que nosotros también la conocemos como la Pachamama, el dios del rayo, que era Illapa, y el dios máximo o creador se llamaba Viracocha. El pueblo en sí era fundamentalmente religioso, ¿ya? Como imperio contaban con una religión oficial, el cual se imponía a los pueblos conquistados, y se basaba en un culto a la naturaleza y a los antepasados. Sus dioses estaban asociados a seres o fuerzas de la naturaleza y cada Yu contaba con su propio antepasado protector. Para contar con la ayuda de la protección de los dioses, los incas realizaban constantes ritos, entre ellos sacrificios animales y humanos, y entrega de ofrendas como recursos agrícolas, productos manufacturados como textiles. Ellos veneraban elementos naturales y creían en la existencia de 3 mundos, ¿ya? ¿Cómo era esto? Era la cosmovisión, que creían en el mundo de arriba, en donde vivían los dioses y los espíritus de los nobles, en la superficie de la tierra, que era donde vivían los humanos, las plantas y los animales, y por último, en el subterráneo, en donde vivían los espíritus de las personas comunes. Tenían a la cabeza de la religión era un sumo sacerdote, quien precedía la ceremonia, aconsejaba al inca y se encargaba de las funciones religiosas
de la civilización. Antes de empezar con la vida cotidiana de los incas, te voy a comentar un poco el rol que cumplía la mujer en estas civilizaciones, ¿ya? Aunque el poder político, militar y religioso se encontraba en manos del hombre. Y la mujer jugaba un papel importante en la sociedad. Entre las mujeres incas, la que gozó de mayor prestigio fue la Coya, esposa de Sapa Inca, su hermana directa y considerada un ser sagrado. Otras mujeres que lograron un sitio importante fueron las llamadas Vírgenes del Sol, escogidas a lo largo y ancho del imperio. Eran llevadas al Cusco para que vivieran en un templo, donde se preparaban para rendir culto al sol. Algunas de ellas duraban toda la vida. De las mujeres nobles, solo un grupo muy selecto asistía a una especie de convento que las preparaban en las labores del hogar, a cuidar su aspecto personal y para ser las futuras esposas de los nobles. Las mujeres del pueblo, por su parte, además de ser responsables de las labores del hogar, tuvieron un rol tan importante como los hombres en la economía. Colaboraban en las labores agrícolas, cuidaban de los animales y manufacturaban las vestimentas. La vida de los incas, en lo general, estaba marcada por una serie de ritos que se marcaba el paso de una etapa a otra. El primero de ellos era el nacimiento, que daba lugar a la fiesta que duraba varios días. Otro rito sucedía a los 4 años, cuando se le cortaba el pelo y la uña por primera vez a los niños y niñas, y adquirían su nombre definitivo. Al momento que pasaba la vida adulta, eran también motivo de festejo. En el caso de mujeres, a los 12 años, y en el de los hombres, a los 14. Los hombres nobles a esa edad eran honrados con la deformación de sus orejas para incrustar disco en sus lóbulos. Los nobles fueron los únicos que iban a una especie de escuela a educarse con la idea de prepararse para asumir los cargos públicos del imperio. Las personas del pueblo, por su parte, eran educadas por sus padres, quienes le enseñaban al hombre a las labores agrícolas. Aquí veremos algunas imágenes ya de la vida cotidiana que hacían los incas. En el Cusco y a su alrededor, al día se iniciaba cuando las mujeres se levantaban a preparar el desayuno. Luego se levantaban los hombres, desayunaban y la mayoría de ellos se dirigían a los campos a trabajar. Lo que era la jornada de trabajo se extendía sin descanso hasta atardecer. Cuando se sentían cansados o les daba apetito, masticaban hojas de coca la que les permitía recuperar energía. Las mujeres, mientras tanto, realizaban muchas tareas, entre ellas recoger leña, tejer, cocinar, cuidar a los niños y alimentar a los animales de la familia. En una de las imágenes se puede ver. Cuando la familia se volvía a reunir, compartían la principal comida del día. Esta era a base de chuño, una harina de papa, y se acompañaba de chicha, que era una bebida de maíz. Las casas de los incas eran de piedra, con techos de paja, totora o otros vegetales. Contaban con 1 o 2 ambientes. O sea, vale decir que podrían haber tenido una pieza comedor. A eso significa cuando es de 2 ambientes. Eran pequeñas y sin ventanas. En cuanto al desarrollo cultural de los incas, recogió muchos de los progresos culturales alcanzados por otros pueblos andinos, siendo perfeccionados y luego difundidos sobre el territorio conquistado. Muchas de sus expresiones artísticas y avances científicos estuvieron al servicio de su eficiente organización, en la que fueron centrales en los caminos y el sistema de comunicación, permitiendo consolidar su poder en la región andina y sus pueblos. Los incas desarrollaron lo que es las matemáticas y el sistema de contabilidad, las artes,
la astronomía, la medicina. Pero en donde yo me quiero enfocar y tengo una gran admiración es en su arquitectura. Te cuento que ellos, para hacer esto de la agricultura, ¿ya? Utilizaban andenes o terrazas de cultivos. Ustedes lo van a poder apreciar en esa imagen que está abajo de donde hay unas caritas en la diapositiva. Y, y si se dan cuenta hay como terrazas, ¿ya? Ese era su sistema como una escalerita. Al fondo, donde está esa montaña, ese pico de la montaña, abajito hay como una escalerita. Bueno, esas eran las terrazas que utilizaban para sus cultivos. ¿Y saben cómo la construían? En laderas de los cerros para aprovechar el espacio que era poco apto para la agricultura, ¿ya? Hacían un muro de piedra, crean un espacio entre cada muro, por eso se ve como escalera, y que era rellenado con tierra para luego ser cultivado. ¿Y para qué? Para que el sistema de riego fuese más fácil, vale decir, que caía el agua en la cúspide como de esta escalera o de estas terrazas, y de ahí va filtrando desde los andenes superiores hacia los inferiores. ¿Y qué plantaban aquí? Plantaban lo que era las papas, el maíz, el algodón, fueron sus principales cultivos. También cultivaron porotos, quinoa, zapallo, tomate y maní. Pero era tanto su fascinante forma de hacer sus terrazas, que ahora es un lugar turístico. Yo le estoy hablando de Machu Picchu, ¿ya? Ahí hay terrazas o andenes que son estructuras representadas del Imperio Inca. Fueron un avance muy significativo en esto de la agricultura que practicaban los incas. Lograron generar también ahí, se generaba un microclima en distintos niveles de las laderas de la montaña donde usualmente fueron construidas. En esta ciudad de Machu Picchu era autosostenible, por lo que se asignó un sector agrícola en la ciudad inca. Aquí es donde se pueden observar bellos andenes y junto a algunas colcas que eran como almacenes, ¿ya? Estas civilizaciones que yo le he venido hablando, tanto de los mayas, de los aztecas y de los incas, a mí me gustaría que ustedes como estudiantes estudiaran un poquito más, quizás si ven la posibilidad de investigar sobre esta escultura, van a ver que estas civilizaciones eran bastante importantes y nos han dejado un gran legado en cuanto a desarrollo, a cultura, a la arquitectura, y muchas de ellas siguen en estos tiempos, por lo que no se queden con tan solo lo que yo les digo, sino que traten de investigar un poquito más y se van a dar cuenta que es bastante interesante estas civilizaciones mesoamericanas. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video hablaremos de la cultura inca, así que pon mucha atención. Son llamados así porque era el nombre que se le daban a sus gobernantes. Tuvieron sus mejores tiempos en el siglo XV, pese a que desde el siglo XII fundaron Cusco, su ciudad principal. Ellos constituyeron un imperio que abarcó un extenso territorio, lo que es actualmente parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El Tahuantinsuyo Inca estaba dividido en 4 regiones: sur, centro, oriente y norte costero.
construyeron la ciudad de Machu Picchu en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar, lo que es considerado algo asombroso en la ingeniería. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipu, hecho con hilos de colores que se anudaban para registrar cantidades de acontecimientos. Entre sus principales cultivos estaban el maíz, la papa y la coca, plantas cuyas hojas se usaban en las ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, pues algunos de sus territorios estaban a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las tierras se cultivaban de forma comunal y se dividían en 3 partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas, otra a mantener a los soldados y funcionarios y una más a las familias del pueblo. En cuanto a la ganadería, criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. Su sociedad estaba organizada en varios grupos, por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca, a quien se consideraba hijo del sol y la máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y su esposa. Le seguían los sacerdotes y jefes militares, quienes conformaban la nobleza, y por último los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros de guerra. La religión ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, al que atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, deidad protectora de sus gobernantes, al que llamaban Inti, y rendían culto a los astros, como al planeta Venus, ya que creían que cuidaba a la humanidad. La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. Déjame en los comentarios qué otra cultura te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! Bueno, hemos llegado a la final de la clase, por lo que necesito saber qué tan claro te quedó sobre el contenido hablado hoy. Así que te dejo con la actividad de la página 184, en donde vas a tener que completar aquellos conceptos que encuentras ahí mirando la imagen. Cada imagen tiene una letra asignada, ¿ya? En donde tú vas a tener que buscar el concepto de por ejemplo, dice los yanaconas. ¿Quién eran los yanaconas? Entonces tú vas a buscar dentro de esos conceptos que están ahí y vas a ubicar ahí el nombre que corresponde a los grupos sociales. ¿Ya? Están en pequeñas descripciones ahí donde tú vas a poder encontrar a quiénes se refieren esas descripciones. Eso es lo que tienes que hacer en esta actividad de la página 184. Ahora vas a pasar a la página 198, en donde tú vas a entregar ciertos aspectos de la vida cotidiana de la civilización inca. En cada recuadro vas a contestar lo que te están preguntando. Por ejemplo, ¿cuáles eran las principales características geográficas del entorno? ¿Ya? ¿Cómo era su entorno? ¿Dónde vivían? ¿Dónde se ubicaban? En el segundo recuadro vas a encontrar las características de la organización política. ¿Cómo se distribuía esto de la política? ¿Cómo era su organización jerárquica? Luego las características de la religión, en sus creencias, qué tipo de religión tenían, etc. Y por último, las características de la economía de la civilización inca. Tú lo vas a encontrar dentro de este mismo video, ¿ya? Y puedes ahí anotar algunas ideas. Después de realizar la página 198, vas a ir a la página 199 y solamente vas a marcar con un ticket donde corresponda. Si lo lograste, lo estás logrando o lo vas a lograr, ¿ya?
Y en la primera columna vas a encontrar los indicadores de evaluación, cómo te evalúas tú, ¿ya? Por ejemplo, ubico espacial y temporalmente a la civilización inca. ¿Lo lograste? ¿Lo estás logrando o lo vas a lograr? Bueno, esta actividad ya la habías hecho antes con los mayas y espero que te quede clarito. Bueno, niños, ha llegado la hora de despedirnos. Por mi parte he terminado mi clase de hoy, pero antes necesito saber cómo te sentiste, cómo estuvo tu emoción de hoy. ¿Te sentiste bien? ¿Con sueño? ¿Desanimado? ¿Bacán? ¿O no estabas interesado? Como siempre espero tu emoción. Puede ser dibujado en tu cuaderno, en tu libro de la actividad, o me puedes mandar un pantallazo sobre el emoji que más te identifica, ¿ya? Lo espero en mi correo pesoto@cmch.maristas.cl. Y recuerda que nos encontrábamos como cada miércoles a las 4:30 de la tarde por Meet para repaso y retroalimentarnos sobre las dudas que tengamos. Recuerda anotarlas si hay algo que no entiendes para que me hagas la pregunta y así resolver tus dudas. Un abrazo, cariños para ustedes y nos encontramos. Chao, chao.